¿Cómo nos podrías definir el rol que juegan las pymes en la cadena de valor industrial? Y también los problemas que tienen las pymes actualmente y cómo los afrontan. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y felicitar a toda la Junta y el equipo de Círculo de Economía por las jornadas. Y Javier, volverte a felicitar por tener presente a las pymes, pero sobre todo, permítanme, porque dentro de unas jornadas tan importantes como estas, dediquemos un espacio a lo que es la industria, su significado, su peso, su situación y sobre todo los planteamientos que nos podamos hacer. Me preguntabas muy bien cuál es la función, o podríamos decir cuál es el peso y en este caso la participación de las pymes en el ámbito industrial, ¿no? A ver, Cataluña y España tienen un 99,8% de empresas que son pequeñas y medianas, que aportamos el 75% del empleo y más del 60% del Producto Interior Bruto. Y cuando hablamos de la industria, y hablamos de la industria a nivel de Cataluña, nosotros tenemos un anuario donde segmentamos y tenemos toda la información. A veces esta información no se tiene, pero en el anuario de la PYME nosotros vemos que el 55% de la aportación que se hace en el ámbito de la industria se hace desde la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque su papel, el cambio que se está produciendo en la cadena de valor y que se ha producido en la industria, ha hecho que concurra de una forma mucho más importante las pequeñas y medianas empresas. La subcontratación que se ha podido y la externalización que ha vivido últimamente nuestras empresas en general y la industria en particular han ido dando una concurrencia mayor a la pequeña y mediana empresa. Y el hecho de que tengamos un peso de la industria, que como se comentaba anteriormente es trascendental y lo veremos estratégico y necesario, hace que de alguna forma en situaciones como las que hemos vivido con esta pandemia ha hecho que la concurrencia de la pequeña y mediana empresa haya podido dar respuesta desde un ámbito local con una flexibilidad y una capacidad de adaptación a unas necesidades que nos habían venido sobrevenidas sobre la pandemia, pero sobre todo por nuestra dependencia y nuestras estrategias que teníamos. Podría poner un ejemplo de una empresa que tenemos en el Maresma, Arpe, que fabricaba bufandas y que justo cuando vino la pandemia empezó a hacer mascaretas y le han dado el Premio Europeo a la Innovación en Sostenibilidad gracias a ese cambio y esa adaptación. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Pero a mí me gustaría ver algo que creo que en unas jornadas como hoy debemos de poner encima de la mesa y sobre todo reflexionar. La aportación del PIB por empleado, por ocupación de la industria es de 86.000 euros. Cuando en el ámbito de los servicios es de 60.000. Por tanto, crear puestos de trabajo en el ámbito industrial es aportar mucho más a nuestro PIB, hacernos más ricos y, como se decía anteriormente, dar más resiliencia. Y miren, cuando miramos cómo estábamos en el inicio de este siglo en nuestro peso en la industria, vemos que teníamos un 27,8% del peso que tenía la industria en nuestro PIB. Y cuando miramos estos 20 primeros años de este siglo, la industria ha pasado a tener un peso del 18,5. ¿Y qué es lo que podríamos decir? Que hemos perdido en estos 20 años, hemos perdido 13.000 empresas. Y eso podría parecer un drama. O hemos perdido 250.000 empleos. En estos 20 años hemos perdido 13.000 empresas y 250.000 empleos, 40.000 a nivel de España y 800.000 empleos. Y eso no debería de ser un problema, porque la tecnificación ha hecho que la productividad en la industria haya crecido un 40%. Por tanto, eso no debería de ser un problema. Pero el problema es que hayamos perdido un peso en la industria del 28%, 27,8% al 19,8%. Esto sí que nos debe de preocupar. Por tanto, para nosotros se hace absolutamente fundamental el tener una política, como se vino diciendo ayer o como se está diciendo hoy, de llegar a ese 25% del peso de nuestro Producto Interior Bruto en lo que es la industria. Me preguntabas también cuáles son los problemas en los que estamos teniendo actualmente las pequeñas y medianas empresas en un entorno como el que estamos viviendo y sobre todo en una situación en la que nos es absolutamente fundamental y estratégico no perder actividad empresarial y generar riqueza y puestos de trabajo. Yo lo cifraría en tres ámbitos. Primero, hay una situación coyuntural financiera
Clarísimamente, lo que nos ha pasado en estos años nos ha dado una pérdida, en algunos casos pérdidas en las empresas o reducción de beneficios. Nos han dado también unas dificultades, en este caso, en nuestros pasivos en nuestras empresas. Y por tanto estamos en una situación de debilidad por la situación que hemos vivido. Pero para poder hacer frente a esta situación tenemos tres escenarios que nos pueden convertir eso que venimos llamando la tormenta perfecta. Hemos tenido unas dificultades donde los ICOs nos podrían dar esa situación de amortización de la situación en la que estamos viviendo, pero resulta de que la renovación de los ICOs, en las que ya hemos puesto de manifiesto la dificultad que hay por parte de las empresas en Cataluña, donde tuvimos 150.000 pymes que accedieron a los ICO, pero hay un tercio de ellas, 50.000, que no pueden hacer frente si realmente no se le cambian estas condiciones, nos encontramos que todo y que se va a ampliar ese periodo de carencia y se va a ampliar el periodo de amortización, nos van a cambiar los criterios de clasificación. Y esto va a ser aquel chiste que se explica de escoge susto o muerte. Y por tanto, uno siempre escoge susto, pero si te clasifican en insolvencia o te clasifican en vigilancia, te están llevando a la muerte. Nos jugamos mucho por la situación que tenemos y debemos de pedir al Banco Central Europeo y al Banco de España que continúe dando esa clasificación que nos pueda permitir acompasar la situación que estamos viviendo. Y en este sentido, yo creo que debemos, y el marco europeo nos da hasta junio de 2023, la posibilidad de que realmente se puedan amortizar esas condiciones para poder hacer frente a esta situación sobrevenida con todo lo que hemos venido hablando. La segunda cuestión que querría comentar sobre las dificultades, y que no es un tema menor y no es un tema coyuntural, es la situación que nos encontramos con las materias primas. Suministro, materias primas por sus elevados costes. No solamente tenemos 7.400 millones de habitantes en la Tierra, que podría darnos una dificultad en la utilización de materias primas, y nos dices que llegaremos a 11.000 millones de habitantes en la Tierra. No ese es el problema. Aumento de la clase media y, por tanto, consumo y capacidad de la tierra hace que el coste y la estrategia de la materia prima no lo tengamos que plantear. Yo traía un contenedor antes del COVID por $1.500 de 20 pies y lo he pagado en el mes de diciembre a $13.000. Es verdad que hay un shock de demanda, pero no volveremos a tenerlo a 1.500. Por tanto, tenemos una serie de problemas en materia prima, seguramente también en suministros, pero sobre todo lo tenemos, y se comentaba, en la energía. Aquí tenemos que ir a un trato de la energía como no habíamos tenido hasta ahora, donde la energía es un elemento de competitividad fundamental para las empresas. Tenemos la energía más cara de Europa, la hemos tenido hasta ahora, una oportunidad para cambiarla, y si la segmentamos entre grandes consumidores y pequeños, la diferencia todavía es mayor. La isla energética que hemos conseguido durante un año debería de podernos permitir utilizarla en positivo. Pienso que es una muy buena noticia, pero no debemos hacer medidas coyunturales o puntuales. Debemos de cambiar nuestro modelo energético e ir a precios ponderados y no a precios marginales, donde no se entiende que tengamos que pagar el precio del megavatio a 500 euros cuando su coste ponderado son 200 euros. Y lo último que querría comentar en este sentido a la segunda pregunta es el talento, es el conocimiento. Lo más importante que nos debemos de plantear como país, lo más importante que nos debemos de plantear es poder dar respuesta a todos los cambios en los que estamos inmersos y que son más importantes que los que podamos explicar. Y ello nos va a permitir tener presente y tener futuro si realmente tenemos talento. Y aquí debemos de introducir una cuestión importantísima. No puede ser que tengamos el sistema invertido, que tengamos demanda y por tanto no tengamos oferta. Necesitamos responder a la demanda. Y lo pongo con un ejemplo final. Necesitamos 12.000 instaladores eléctricos para poder hacer frente, y esto no es de suministros, no es de costes, es de talento. Necesitamos 12.000, pero les pongo también un ejemplo. Hace poco hacía una necesidad del ciclo formativo de instaladores eléctricos y se apuntaban 20 alumnos en Tarrasa. Cuando realmente se hacía un ciclo de disc jockey se habían apuntado 400. Si yo les explico a ustedes cuál es el convenio siderometalúrgico, que es prácticamente el doble del salario mínimo y por tanto unas buenas condiciones, tenemos un problema cultural, pero tenemos un problema de modelo y tenemos un problema de orientación que nos pueda permitir tener las personas, tratar estos cambios como estrategia y sobre todo no perder actividad económica en algo tan importante como la industria.
Muchas gracias, Antonio. Muy interesante, muy cierto. Y ojalá podamos tener soluciones a estos pequeños problemas que están ahora.